Hola y bienvenidos a Haciendo Tiempo, nuevamente buscando de nuestro Dios en un tiempito de camino a la casa. Voy con mi hija Mía, que va a estar bien calladita mientras meditamos en la palabra de Dios. Tenemos un pasaje interesante en Efesios 1, en donde Pablo habla de cómo ora él por la gente que él ama, ¿no? Por el pueblo, por la iglesia. Y es algo bien interesante que quisiera que viéramos hoy. Así que vamos a ver lo que nos dice. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Ok, podemos dejarlo ahí. Y lo que vemos es bien interesante que Pablo dice, primero, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a gente que tiene fe ya. Le dice que da gracias a Dios por la fe de ellos, porque creen en Dios y le buscan sinceramente. Pero luego dice que por esa razón, él siempre hace mención de ellos en sus oraciones, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría para que conozcan a Dios verdaderamente, para que profundicen básicamente en el conocimiento de Dios. Así que esto nos debe dar a nosotros un poco de dirección, ¿no? Cuando nosotros oramos por las personas, Pablo hace esto una y otra vez, cuando ora por la iglesia. Recuerden que la iglesia en aquel momento está pasando por un momento difícil, están siendo perseguidos, así que hay mucha necesidad dentro de la iglesia. Pero la preocupación de Pablo siempre es con la vida espiritual de la gente. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque del cristiano. Entonces ese también debe ser el enfoque para nosotros. No quiere decir que nosotros no oramos por las necesidades de las personas, pero que siempre tenemos en mente el orden, las prioridades de nuestra vida. Que la vida espiritual, el conocimiento de Dios, que conozcamos, nuevamente decía Pablo ahí, el poder de Dios que vive dentro de nosotros. A veces nosotros como cristianos, aunque tenemos el poder de Dios con nosotros, del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, vivimos como si fuésemos débiles y no tenemos ese poder dentro de nosotros. Así que el conocimiento de Dios, el profundizar, el crecer en el conocimiento de Dios nos va a dar acceso a eso que ya tenemos, porque tenemos esa fe en nuestro Dios. Pero ese es un trabajo que realmente le toca a Dios. O sea, Dios es quien nos atrae a Él. Ese es un trabajo que no lo hacemos tú y yo. Aunque nosotros predicamos la palabra, nosotros dependemos del Espíritu Santo haciendo el trabajo que Él tiene que hacer para cortar y llamar a los que tiene que llamar. Y de esa misma manera, Dios se revela Él mismo. Así que aún dentro de esto que yo estoy tratando de hacer
que estamos tratando de hacer nosotros aquí, de profundizar y conocer más en la palabra de Dios, dependemos de Dios mismo que se revele en nuestras vidas y que nos haga ver las cosas que tenemos que ver para accesar el poder de Dios y para crecer en ese conocimiento. Así que nosotros oramos a Dios que haga eso por medio de nosotros, por medio de este programa, por medio de los momentitos que tenemos de orar a nuestro Dios, de buscar su palabra, que nos revele, que se revele a nosotros para que podamos entender un poco más acerca de quién Él es y así podamos empezar a vivir de la manera que debemos vivir como parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo que es bien grande para nosotros. Cambia nuestra vida entera cuando aprendemos a vivir de esa manera. Y cuando aprendemos también a orar, a depender de Dios de esa manera. Ya no me canso yo. Por ejemplo, no me preocupo tanto porque yo tengo que hacer tal y tal cosa, sino dependo de que Dios haga tal y tal cosa. Cuando hago todos los esfuerzos que hago, siempre lo hago dependiendo en aquel que tiene el control de toda mi vida. Eso es parte de ese crecimiento en la fe. Así que seguimos haciendo tiempo.